Hola, buenas tardes. Empezamos con la práctica 18. Los objetivos de esta práctica, pues, es creación de nervio. Básicamente es el nuevo objetivo que queremos estudiar en esta práctica. Vamos a hacer una extrusión de una base. A continuación extruiremos un cilindro en dos planos distintos. Haremos una extrusión corte. Luego crearemos un par de nervios y finalmente haremos una extrusión corte y un redondeo. Es una práctica un poquito, bueno, pues para repasar conceptos y para conocer la operación de redondeo. Empezamos con documento nuevo, documento de pieza, como siempre, aceptamos. Escogemos una planta y la visualizamos en verdadera magnitud y croquizamos esta geometría que está formada por dos círculos. El primero de todos, escojo un círculo centro, lo vamos a hacer en origen de coordenadas, botón izquierdo, y el siguiente círculo me voy a alejar un poquito, lo voy a hacer aquí. Escojo el icono seleccionar, voy a decir que este centro y este, con la tecla control pulsada, estén en la horizontal. Y además vamos a hacer que las distancias entre estos dos centros sean de 52 milímetros. Estupendo. A continuación digo que esto sea un diámetro 28, según indicaciones de planos, y este sea un diámetro 24. Estupendo. Y trazamos dos líneas, una por aquí y la otra por aquí, para que sean tangentes. Estoy practicando un zoom con la rueda central del ratón. Vengo a seleccionar y digo que esta línea y esta, con la tecla control pulsada, sean tangentes y le damos OK y que esta entidad y esta otra de aquí también sean tangentes. Podemos venir por esta zona de aquí o directamente, fíjense que cuando tocamos izquierdo izquierdo, aquí también podemos dar relaciones de posición. Por lo tanto, no es necesario que vengamos al gestor. Bien, para terminar con la línea inferior, practicamos la misma operación y hacemos esta otra misma operación. Lo que tenemos que hacer ahora es quedarnos con un contorno, es decir, lo que vamos a hacer es recortar. Y para recortar, qué mejor que escoger la opción recortar, pero escoger el recorte inteligente, que es una forma que mediante este camino que yo voy dibujando por haber apretado el botón izquierdo del ratón, lo mantengo apretado, voy haciendo este camino y puedo ir recortando. Bien, si quiero recortar por la parte interior, pues hago lo mismo. En este caso, vengo por aquí y recorto. Es una forma divertida y rápida de recortar. Damos a OK y levantamos esta geometría que según planos nos dice que son 4 milímetros, ¿vale? Para crear esta primera base. Estupendo, ya tenemos la base de nuestro modelo y lo que vamos a hacer a continuación es en este diámetro de 24 croquizar un círculo, lo vemos en verdadera magnitud, nos vamos a croquis, círculo centro radio. Si toco la parte exterior, sin apretar el botón, me indica dónde está el centro, por lo tanto esto es una ventaja y si arrastro puedo dar hasta este punto de aquí y decir que esto sea un diámetro 24 que coincide con esta parte de aquí. Una vez tengamos este diámetro 24, lo que puedo hacer es hacer una extrusión, una operación de extrusión saliente. Esta operación de extrusión saliente va a ser de 18 milímetros en una dirección y en la otra dirección, en dirección 2, va a ser una de 31 milímetros. Bueno, es al revés, creo que esto es 31 y esta es 18. Bueno, lo repaso de planos. Tenemos en un principio 18 y esto serían una medida de 18 y 31. Es posible que tenga estas medidas, esta sea un poco más baja. Vale, estupendo. Tenemos esto es esta medida y esta es 18. Vale, las dos son 18. Lo que pasa es que tenemos esta altura que es distinta. Estupendo. Hemos hecho una extrusión con un mismo croquis aprovechando las dos distancias. Bien, una vez hecha esta geometría, lo que tenemos que practicar es un corte. Nos pondríamos en esta cara, dibujaríamos un círculo justo en el centro y tenemos que acotarlo con una distancia, en este caso de 16 milímetros de diámetro y hacer una operación extruir con corte por todo. En este caso cortaríamos toda la geometría hasta la parte inferior. Vamos a aceptar y tendríamos todo este corte practicado. Estupendo. Fíjense esta sombra que la podemos activar o desactivar pulsando sobre este icono de sombras del modelo.
Podemos activar o desactivar. Y al mismo tiempo lo que podemos hacer es dar perspectiva, activar la perspectiva o no. La perspectiva nos da una sensación un poquito de profundidad, quizás, que pueda ser interesante. Bien, continuamos con la práctica. Nos dice la práctica que aquí hagamos un círculo de diámetro 28 de croquis. No es necesario verlo en verdadera magnitud, directamente podemos tocar y alargar. Fíjense que ha adaptado el diámetro 28, pero siempre es conveniente acotarlo. Es una recomendación. Yo creo que es interesante y una vez acotado, pues como siempre levantarlo a una altura de extrusión de 18 milímetros. No, esta altura es menos, son 5 milímetros. Ok. Y tenemos que practicar lo mismo, pero en la parte inferior. Y en este caso con un diámetro de 20 milímetros. Por lo tanto, me pongo en esta cara, cojo croquis, círculo, toco el centro para que me indique dónde está. Y esto sería un círculo de diámetro 20 milímetros. Vale, practicamos otra extrusión, en este caso también de 5 milímetros. Ok. Bien, el detalle que tenemos que hacer justo en esta parte de aquí es verlo en verdadera magnitud y croquizar la forma de llave que tienen ustedes en el plano. La forma de hacerlo un poquito rápido es tocar este centro y lo que podríamos hacer es hacer una línea que pasará justo por este centro de aquí, justo por el centro, por el tercer cuadrante y hacer que esta línea, antes vamos a acotar esto con un diámetro 14, esto es un diámetro 14 y lo que podríamos practicar de alguna forma es una equidistancia de esta entidad de forma que sea bidireccional. Vamos a ver que he apretado sin querer. Es decir, una equidistancia bidireccional, es decir, que surja a los dos lados con una distancia de 5 milímetros. Pero en este caso serían 2,5 porque serían 2,5 y 2,5, total 5 milímetros. ¿Sí? Entonces de esta forma podríamos, le damos a OK y tendríamos directamente acotada esta ranura. Ahora únicamente lo que nos faltaría es definir la altura a la que encontramos esta línea horizontal que va desde este punto hasta este punto. Podemos eliminar mediante selección y tocando la tecla suprimir la línea central y evidentemente también podemos recortar toda esta geometría que hemos creado. Bueno, otra cosa que podemos hacer es acotar esta distancia de aquí hasta aquí, que esté a 10 milímetros y sobre todo dar esta cota, que son 5, incluso podríamos dar esta cota de 3,5, 5, y esta podríamos dar también la misma medida. Bien, en cualquier caso, una vez lo tengamos, lo que podemos hacer es una extrusión corte de esta geometría para acabar con este detalle. Hacemos una extrusión con corte hasta la altura predefinida, que sería esta de aquí. Estupendo. Bien, ¿cómo continuamos la práctica? Pues básicamente la vamos a continuar creando un par de nervios. Por aquí deberíamos hacer un nervio. La forma es seleccionando este plano de trabajo, lo visualizamos en verdadera magnitud y croquizamos una línea de croquis que vaya justo desde este punto de aquí hasta este otro punto. Estupendo. Fíjense que hemos hecho este croquis, nos vamos a operaciones y ya directamente podemos escoger la operación nervio. Marcamos nervio y sobre todo esta línea tiene que ir hacia abajo. Es decir, aquí podemos definir el espesor. Si queremos que este espesor vaya a un lado, hacia el otro, o sea bidireccional. Esto lo definimos perfectamente de esta forma, pero sobre todo esta flecha siempre tiene que crecer hacia la parte donde es maciza la pieza, en este caso sería hacia abajo. Sabemos que son 5 milímetros y que un ángulo de inclinación no hay, si no se lo pondríamos en esta parte de aquí. Por lo tanto, donde pone 1, voy a poner 0, es decir, las paredes del nervio serán totalmente rectas. Desactivamos y le damos a aceptar. Vamos a ver, ponemos 1, pero desactivamos, es decir, le decimos que no queremos que aparezca. Damos OK. Y fíjense que esto es curioso. Nos dice que el nervio se entrecruza. Esto es debido a que al crear estas geometrías, básicamente es como si esta línea no llegase a ser sólida con esta parte circular. Por lo tanto, en estos casos, una recomendación que les hago es
bueno, pues que editen el croquis y que lo muevan ligeramente este punto, rompan esta coincidencia, la eliminen, se acerquen un poquito y hagan que esta línea penetre un poquito la parte interior. Estas cosas normalmente ocurren y no deberían pasar, pero suelen pasar. La coincidencia esta no debería de evitar que se generase el nervio. Entonces lo que hago es romper esa coincidencia y hacer que penetre una cantidad pequeña. Una vez definido esto, pues ya seguro que lo probamos, no tenemos ningún problema. Escogemos 5 milímetros de nervio, le damos a OK y fíjense cómo el nervio resultante no me deja hacerlo. Aquí invertiríamos dirección, pero debería de dejarnos. Voy a volver a repetir esto con mayor definición, meterlo un poquito más hacia adentro, porque al ser circular probablemente no entre. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a dejar esta un poquito más hacia adentro y probamos. Ahora debería de salir bien. 5 milímetros, ok. Bien, bueno, pues lo que les comentaba, ya tendríamos creado el nervio. Repetimos la misma opción, pero para el nervio inferior, este que estaría en esta parte de aquí, seleccionamos también este mismo plano, un alzado, lo visualizamos en verdadera magnitud. Ya sabiendo este pequeño problema, pues nos lo evitamos. Esto habría que hacerlo un poquito, pues, eh, que fuera menos exagerado para evitar precisión. Debería ser totalmente preciso. Le damos OK. Operaciones, creamos el nervio y fíjense que la flecha va hacia adentro. En este caso lo creamos perfectamente sin ningún problema. Bien, para acabar de crear este modelo, pues lo que podemos hacer es esta parte, para hacer esta parte justo de aquí atrás, lo que vamos a hacer es escoger este plano y justo en este plano vamos a verlo en verdadera magnitud y vamos a croquizar junto a él pues esta forma que tenemos. Lo podemos hacer de muchas formas, de varias formas. En el tutorial de la práctica les muestro hacerlo de la siguiente forma. Lo voy a hacer sin medidas para ir un poquito más rápido. Es básicamente crear un contorno de este estilo y una vez creado, pues ustedes lo pueden acotar y lo pueden hacer mejor. Nos vamos a operaciones y directamente hacer una extrusión plano medio. Escogemos plano medio, creamos esta extrusión en dos direcciones y una vez creada, fíjense, lo que podemos practicar es un redondeo en estas dos aristas, esta arista de aquí y esta otra. Editando este croquis, imagínense que le pongo una cantidad, por ejemplo, de 16 milímetros y lo acoto tal y como debería de estar acotado, 16, y actualizo cambios. Lo que podríamos hacer es crear dos redondeos de 8 milímetros, uno aquí y otro aquí. Escogemos radio constante, estos serían 8 milímetros y otros 8 milímetros aquí. Bueno, esto sería una forma de hacerlo. Podríamos haber croquizado este contorno y haberlo hecho directamente y haberlo croquizado con el círculo. Es decir, hay muchas formas de hacerlo y quizás esta que les esté presentando no sea la mejor. Pero bueno, es una forma de... haríamos este otro círculo interior, lo acotaríamos, estos serían diámetro 8 y haríamos una extrusión por todo, una extrusión corte, para hacer este taladro. Finalmente, y para acabar esta práctica, bueno, pues les propongo que se ubiquen en esta parte de aquí y observen este detalle de este cilindro. El trabajar sin medidas son las cosas que tiene, pero bueno, no va a haber ningún problema porque habría que terminar la práctica dibujando una geometría que tuviera una forma semejante a la que les voy a decir. Yo lo haría con una línea, desde aquí hasta aquí. Haríamos una equidistancia bidireccional con la medida correcta, por ejemplo 4, 5. Cerraríamos directamente esta geometría con 4.5, le damos a OK. Bueno, podemos cerrar, poner tapas y cerrar de forma circular o con líneas. Esto también es una ventaja. Bueno, y una vez creado esto, pues practicar una operación de corte por todo. En este caso, esta geometría interior nos la comemos, aunque no es recomendable haberlo hecho desde el principio.
Fíjense que tengo que escoger las partes que quiero cortar. Serían estas de aquí y vamos a escoger por todo. Aceptamos y nos practicaría este corte de toda la pieza. Más o menos quedaría de esta forma. Bien, pues esto es lo que les proponía. En este caso, esta geometría de corte que hemos definido según planos a distancia no eran 9 milímetros, sino que eran 2, por lo tanto esto sería 1 y esto de aquí sería 1. Damos dos veces con el botón izquierdo, ningún problema, y actualizamos cambios y totalmente se actualizaría toda la geometría, sin ningún tipo de problemas. Muy bien, pues esto es todo en cuanto a la práctica 18.